escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Pulgarcito arriba, hacia arriba. ¿Me escuchan? Muy bien. Gracias, gracias. Muy buenas noches, creo que ya es hora. Sí, es hora. Como siempre, puntuales. Muy buenas noches a todos. Espero que estén bien, hermoso. Bien, vamos a comenzar cantando esta canción que dice Ahora es tiempo. ¿Qué te parece que tú también me acompañes ahí? Ahora es tiempo de alabar al Señor, de cantarle. ¿Ya? 1, 2, 3. Bien, ¿qué te parece si empezamos? Bueno, ya empezamos con una alabanza. Entregamos este tiempo a nuestro Dios. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Creo que se oye, ¿no? Más o menos. Ya, a ver, ahorita voy a acomodar eso. Bueno, por acá dicen que sí, otros que no, bueno. Ya. Están en empate 2-2, 2 me escuchan y 2 no me escuchan, no sé qué hacer. Ya, bueno, vamos a tratar de cantar más fuerte entonces, ¿ya? De hablar también más fuerte. Señor, te doy gracias en esta noche, te pido que tú tomes el control de esta reunión, también así del mensaje, Señor, de que no haya mucha interferencia, Señor, que todo pueda salir acorde a tu voluntad, Señor, y la reunión bien, que todos escuchemos, Señor, tu alabanza y el tema que se va a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay una canción que dice Grandes son. Creo que de un tiempo a esta parte no habíamos cantado mucho de canción. Lever, ¿me ayudas con la letra, por favor? Grandes son tus maravillas, que es esta canción. Ya, quiero que tú me acompañes ahí. Muy bien. Vamos. Siempre
Tu audio. Nombre, siempre daré a conocer los pueblos. Su obra, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Una más. Te alabaremos, Señor. Tu santo nombre, siempre daré a conocer los pueblos. Tu obra, te alabaremos, Señor. Tocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer los pueblos. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Bien, gran canción, maravilla decía esa canción de hace un tiempo ya que no la cantamos. Creo que tengo problemas con el internet, ¿ya? Tengo un poquito de problemas con el audio, pero que se va y viene, ¿no? Que se va y viene. Bien, una canción más antes de pasar a la meditación de esta noche, al tema que nuestro hermano nos tiene preparado, ¿ya? Dice esta canción, recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Recibe, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz, perfecta salvación que viene de seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, soñado corazón, yo voy a poner un grito, por bien aquella sangre de amor, por todo pecado, con su amor es declarado, y la salvación. Recibe, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu perfecta salvación que viene de tu seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, es toda adoración, gloria, poder, en aquella cruz, sangre derramada, por todo pecado, consumado es declarado, y la salvación nos dio. Recibe hoy esta canción, recibe hoy esta gloria, poder, que yo sangre derramada, por todo pecado, consumado es declarado, la salvación nos dio.
salvación nos dio. La salvación nos dio. Bien, ahora sí. Invitado a nuestro hermano encargado del mensaje de esta noche. Buenas noches con todos, un gusto saludarles. ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando? ¿Se oye bien? Perfecto. Ah, ya, excelente. Bueno, el capítulo que nos toca, bueno, es el que finalizamos con este estudio de Primera Pedro, el capítulo 5. Podría decirse que esta parte de la carta de Pedro quizás no es de una manera directa aplicable a todos, porque hay recomendaciones directas para ciertas personas solamente de la iglesia. Sin embargo, no deja de ser importante, pienso yo, porque es también una tarea de nosotros como miembros de una congregación, de una iglesia, poder ver que nuestros representantes, nuestros líderes, quienes nos preceden en esta actividad, puedan cumplir su trabajo de una manera que sea también ejemplo para nosotros. Así que entremos directamente al capítulo y leamos hasta donde considero que podemos avanzar en esta noche. Primera Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante. Vamos a leer de manera íntegra hasta el versículo 5 y después vamos a desarrollar un poco lo que hay aquí. Primera Pedro capítulo 5, verso 1 en adelante dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. Y el versículo 5, igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, Pedro, hasta ahí nomás la lectura, Pedro empieza identificando algo que es muy importante y habla acerca de cosas que él considera relevante para el liderazgo de la iglesia. Llama mucho la atención cómo inicia, porque dice ruego, y no es la primera vez en la Biblia que se usa esta expresión. Romanos 12 en su momento dice también, así que hermanos les ruego, así que no es algo fuera de lo normal esta expresión. Pienso yo que en su momento ellos vieron necesaria escribir esta parte
y es por eso que usan esta palabra. Les estoy rogando como una especie de súplica para que se tome en cuenta, para que nos demos cuenta que esta parte es muy importante, para que de alguna manera nos demos cuenta que esta parte que va a venir después llega a ser algo muy importante y que debemos tomar en cuenta. Pedir con súplica, Pedro lo hizo en su momento en esta parte, y Pablo en su momento también lo hizo. Habla a alguien específico. En este caso, ruego a los ancianos que están entre ustedes. No habla de edad, no habla de personas mayores, no habla de abuelitos, está hablando de el grado de responsabilidad que hay dentro de la congregación. E incluso Pedro se pone al mismo nivel de ellos y les dice, yo también tengo esta misma responsabilidad con ustedes. Así que esto que estoy diciendo no es solamente para ustedes, sino también va de rebote para mí. Yo también soy anciano con ellos, yo también tengo esta responsabilidad, yo también tengo este cargo y esta tarea que hacer dentro de la iglesia. No es tarea liviana y no hablo en el sentido de que sea fácil o sencillo, hablo en el sentido de que no es una tarea para menospreciar, no es una responsabilidad que se lleva así nomás, porque sí, es una tarea completamente importante, porque se está trabajando con vidas, con almas, con personas que están de alguna manera bajo la responsabilidad espiritual de estas personas, de los ancianos. En su momento hubieron enseñanzas en nuestra iglesia acerca de cómo se debería reconocer los ancianos, el liderazgo de la iglesia, digo, en este sentido. Timoteo tiene una lista extensa y detallada y muy alta para poder cumplir en este sentido. Digo, para la gente que anhela obispado, para la gente que quiere, que desea, que se ve trabajando de esta manera. El primer requisito es anhelar obispado, obviamente, y después dice, también tiene que tener esto. Es una lista como para volver a repasar. En su momento, nuestro hermano Marcos orientó esto para los jóvenes y dijo, esta no es necesariamente una tarea que se deba aprender ya de viejo, sino que se debería ir practicando de antes y poniéndole ya la vista al asunto. Entonces, estamos hablando de personas que tienen un liderazgo muy importante en la iglesia. Le está hablando a personas que tienen el trabajo de guiar. Entonces, él mismo se pone en el mismo nivel y habla y dice desde el versículo 2. Son muchas las peticiones y me gustaría desglosar rápidamente una por una. Les ruego a todos los ancianos que por favor hagan esto. Versículo 2 dice, apacienten la grey, apacienten el grupo, las personas, el rebaño que hay entre ustedes y que es de Dios. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. ¿Cuál es la definición o cuál es lo que entendemos
¿Qué es lo que entendemos por apacentar? Apacentar, básicamente en la jerga de los pastores en el campo, es buscar el mejor lugar para que su rebaño pueda comer. Es dar el mejor pasto, es buscar los lugares donde saben que puede tener una buena alimentación, el rebaño. Y Pedro está tomando esta idea y diciendo, la responsabilidad del liderazgo es buscar la mejor comida para todas las personas que en su momento se congregan o son discipulados o en algún momento se puede hablar con ellos, es dar la mejor comida. Esto implica muchas veces buscar, leer y releer, enseñar en base a lo que la Biblia explícitamente enseña, o muchas veces también implica a buscar. La Biblia dice, usa la palabra escudriñar, que significa cavar más profundo para seguir buscando cosas que a lo mejor se nos escapó en algún momento. Creemos que porque ya se predicó muchas veces el hijo pródigo, ya no se puede volver a enseñar, o ya qué más se puede encontrar en esa historia. Pero la palabra escudriñar implica el hecho de buscar y rebuscar y seguir buscando, porque a lo mejor por ahí hay algo que nosotros no hemos descubierto aún. Dar de comer implica el hecho también de saber hacer una muy buena preparación de la comida, tener todo lo necesario para hacer una buena preparación y prepararse uno mismo para poder comprender de una mejor manera lo que hay en la Biblia para cada uno de nosotros. Y por ende, teniendo esta responsabilidad de anciano o de liderazgo, dar esa misma comida para las personas que están bajo la responsabilidad de los ancianos. Apaciente la grey de Dios. Creo que puedo imaginar, no sé, hay gente que no le gusta esto que yo hago, pero a veces me imagino a Pedro escribiendo esta parte y recordando a lo mejor la frase que en su momento Jesús le dijo, ¿se acuerdan? Quizás se le escapó una pequeña sonrisa. Esto mismo me dijo el Señor Jesús que haga yo. Apacienta mis ovejas. Y él ruega a los demás ancianos, colaboradores con él, diciendo lo mismo, ¿no? Yo les ruego, hagamos esto, apacentemos a las personas, busquemos la mejor comida para ellos. Apacienta a mis corderos, le dijo Jesús a Pedro. Y Pedro, de alguna manera, quizás, pienso, dejo volar mi imaginación ese rato, al escribir esto, me acuerdo cuando me dijeron lo mismo, y vale la pena obedecer. Sigamos. Número 1, entonces, apacentar, dar de comer, cuidar. Cuidar no es solamente dar de comer, sino también cuidar de ellos, tener cuidado de qué es lo que ellos están viendo por otro lado, qué es lo que ellos están percibiendo o malentendiendo de otros lados. Anoche estábamos hablando con un grupo de amigos acerca de una corriente que ya lleva muchos años y como que de alguna manera de rato en rato cobra cierto tipo de fuerza. No sé por qué hay tantos puentes, pero bueno. Mañana día del trabajo. Felicidades a todos.
Y se hablaba acerca de esta corriente de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, el anciano, el líder de la iglesia, tiene que tener mucho cuidado de esos tipos de corrientes. Cuidar que quienes están bajo su responsabilidad puedan recibir de manera correcta la enseñanza de ciertos temas que a lo mejor fuera están distorsionados. Dígase la doctrina de la prosperidad, qué sé yo, la siembra y la cosecha, bueno, los famosos grupos de los G12, un montón de cosas que a lo mejor toman un versículo de la Biblia para distorsionar algo y moverlo a conveniencia propia. La responsabilidad no es solamente alimentar, sino también cuidar de que no haya algo que esté molestando, que esté cambiando la perspectiva o cambiando la visión de lo que se debe observar en la palabra de Dios solamente. Entonces, van dos cosas importantes hasta ahora. Dar de comer, apacentar, saber preparar una buena comida y cuidar a estas mismas personas, porque no es solamente dar de comer, sino también cuidar, tener mucho cuidado. Y cada vez hay algún tipo de movimiento en el mundo y como que, no sé, la iglesia o los mismos cristianos suele ser una especie de sacudida. Me acuerdo ahorita rápidamente de esta famosa novela que se hizo película, El Código Da Vinci. Seguramente lo han visto, pero causó tal revuelo en el ámbito cristiano que era como que hasta yo vi a jóvenes estar recontra confundidos y diciendo, pero mira, la historia muestra esto, puede ser que sea verdad. Jesús se casó con María Magdalena y de repente yo conozco a un descendiente de Jesús, y era la confusión total solamente por una novela que causó tanto revuelo. Entonces, el liderazgo está llamado a cuidar de esas tendencias y saber interpretar de manera correcta en su momento. Continuemos, por favor. Número 1, apacentar, alimentar de manera correcta. Número 2, cuidar de ellas. ¿Cuál es la actitud con la que se debe hacer todo esto? No por obligación, no por fuerza, dice, no obligados, no de manera obligatoria, como que sí o sí tenés que hacerlo porque no hay otro. O sí tenés que hacerlo porque mirá, tenés esto, tenés esta actitud. Y uno como que se siente en la obligación de hacerlo, no por fuerza, no de manera forzada. La actitud contraria a eso es lo que está buscando Pedro, porque de aquí en adelante es un no, pero un no así, pero así sí. Por ejemplo, inicia diciendo, cuidando de ella, ok, no por fuerza, sino de manera voluntaria. Esa es la actitud que debe tener el anciano. No sentirme obligado a hacer esta tarea, sino hacerlo porque yo quiero hacerlo y hacerlo porque considero que es lo que Dios ha puesto delante de mí, esa responsabilidad, ese trabajo. Así que, bueno, ya vamos 4 cosas hasta ahora, ¿no? 2 que van medio pegaditos, pero bueno. Alimentar, cuidar y hacer todo esto con una actitud no obligada, sino todo lo contrario, de una manera voluntaria, de una manera, de tal manera que yo quiera hacerlo. No por ganancia deshonesta, aquí hay un no, pero sí otra vez, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Me animo a pensar
de que a lo mejor en ese tiempo los ancianos percibían alguna ofrenda, algo por el trabajo que hacían. Pero quiero llevarlo a otro nivel también, porque al día de hoy eso no es necesariamente una regla en nuestro medio, por lo menos en nuestra congregación, o en muchas que nosotros conocemos no se practica tal cosa. Más bien el liderazgo de los ancianos es completamente voluntario y entregado, sin el afán de percibir ningún ingreso bajo cumpliendo esa responsabilidad. Pero quizás tomando desde esa perspectiva, yo me puedo animar a pensar que esta parte de no por ganancia deshonesta muchas veces implica el hecho de decir, bueno, yo estoy trabajando y haciendo este trabajo. Espero que por lo menos Dios me bendiga en algo, que me vaya bien en algo, que ese sea por lo menos que mi familia esté bien, que mi familia no se enferme, que no haya nada, que no le suceda nada. Señor, yo estoy haciendo este trabajo de anciano, así que por lo menos si no recibo plata, que me vaya bien en esto. Buscar una ganancia, hacerlo por interés, por así decirlo, no sé. Pero se me ocurrió pensar eso, no por ganancia deshonesta, sino hacerlo de una manera completamente contraria a esa, con ánimo pronto, estar entusiasta de que voy a hacer un trabajo que lleva un privilegio total, obviamente, pero hacerlo de una manera animosa. ¿Vas a recibir bendición de Dios? No sé si voy a recibir bendición de Dios, pero quiero hacerlo, reciba o no lo reciba. ¿Vas a recibir ofrenda por este trabajo? No sé si voy a recibir ofrenda, pero lo voy a hacer, reciba o no reciba. Esa es la actitud que Pedro, considero, está pidiendo a los ancianos. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, estar dispuestos a hacer tal trabajo, tal labor, con ánimo disponible y estar listos para hacer este trabajo. Versículo 3. Vienen más a la lista de estas peticiones que está haciendo Pedro. Versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están bajo el cuidado suyo. Esto es muy peligroso porque no sé mucho de la historia de nuestra iglesia en este sentido, pero he visto en otros lados donde el anciano, lamentablemente, pues, tiene la actitud de esta es mi iglesia, esto es mío. Y cuando leí esta parte, me acordé, no quiero, no me escriban por el chat que dé nombre y apellido ni nada, pero Pedro está diciendo, esto no es suyo. No es esa la actitud. Si se supone que hay un trabajo de pastoreo, en todo caso, estas almas, estas personas, estas vidas han sido confiadas a nosotros. Y esto no es para que nosotros tengamos el señorío de decir, se hace como yo quiero, se hace porque yo quiero, se hace porque a mí me gusta y se hace porque a mí sí y punto. No teniendo señorío sobre los que están al cuidado de ustedes, porque esa actitud obviamente va a hacer mucho daño. Al contrario de aquello, Pedro pone una actitud completamente desafiante para el que quiera ejercer este tipo de liderazgo, sino siendo ejemplos de las personas que están pastoreando, siendo ejemplos de las personas que están bajo el cuidado de los ancianos, bajo el cuidado espiritual de los líderes de la iglesia, siendo ejemplos. Ser ejemplo significa una especie de ¿cómo haríamos tal cosa?
quizás como lo haría nuestro líder de la iglesia. Hacemos las cosas de tal manera que las personas puedan decir, yo quiero imitar a esta persona, siendo ejemplo. Es bien, no sé, desafiante, ¿no? Pero no es la única vez en que se menciona esto. Quizás se lo ve como muy complicado, pero en su momento a Timoteo se le dice, tú sé ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo, tienes que ser la copia a seguir. Tienes que ser lo que los demás pudieran hacer. Así tienes que actuar de esa manera, siendo ejemplo para las otras personas en cómo se debería comportar una persona. Ahora, quizás esto suena a nunca se equivoca. El problema es ese, ¿no? De que pensamos de que, bueno, ser ejemplo es que jamás se equivoca. De hecho, ser ejemplo significa incluso cuando hay errores. Incluso cuando hay errores, cuando se ha metido la pata, o metió la pata, entonces no es ejemplo. No, pues, si es ejemplo, si este líder reconoce y dice, yo me equivoqué, yo metí la pata, yo no sabía y la embarré, yo no la hice bien, lo siento, perdón. Eso también implica parte de lo que significa ser ejemplo. En algún momento compartí esto y, pucha, ni cómo decirle que salga un ratito de la reunión, pero voy a dar honra a quien se lo merece y como tiene que ser. En su momento en la iglesia yo compartí esta historia que me sucedió de ser ejemplo, porque marcó mi vida cristiana en este sentido. Marcó la forma de cómo actuar y de cómo reconocer un error cuando se lo menciona. Insisto, lo hice en su momento en la iglesia, mostré este ejemplo y él no estaba presente, el hermano Marco no estaba presente. Él ni se debe acordar, pero quiero repetirlo el día de hoy para ver la cuestión esto de ser ejemplo. Inclusive cuando se comete un error. Viajamos a un campamento de jóvenes a Tarija. Muchos jóvenes, entre ellos estaba Jesse, que llega muy pronto, estaba Mateo, un gran amigo, y muchos otros jóvenes estábamos ahí en el grupo. Llegamos relativamente temprano al campamento y había una cancha disponible de voleibol y empezamos a jugar. Mateo y yo solíamos entendernos en este deporte e hicimos una especie de cambios raros ahí y la cosa fue de que en un momento de eso el hermano Marcos se acerca y me dice, ¿por qué no lo deja nomás jugar? Había un muchacho al centro que ni me acuerdo bien, pero me dice, ¿por qué no lo deja jugar nomás ahí en su lugar? Tranquilo, no pasa nada. Y bueno, quedé calladito. Terminó el partido, ya llamaron para la cena y me acuerdo bien que el hermano Marcos se acerca y me dice, Willy, perdón, yo no conozco mucho este deporte, quizás hablé de más, quizás no te hablé bien, así que te pido perdón por esto, por esto, y esa actitud, ese ejemplo, me marcó hasta ahora, muchísimos años después. Bueno, no muchísimo, un par de años después. La cosa es que, que muchísimo suena como que hace un tiempo atrás. Me marcó hasta ahora porque no me acuerdo qué se predicó en ese campamento, no me acuerdo ni quién era el predicador, pero ahora estoy usando este ejemplo de alguien que con su liderazgo, cometiendo un error, supo reconocer ese error y supo cambiar su actitud y decir, sí, me equivoqué. Eso también es ser ejemplo, no solamente portarse bien,
no solamente así se viste o no solamente así se habla, sino cuando se equivoca uno, decir, así me equivoqué y así lo puedo arreglar. No siendo dueños y señores, sino siendo ejemplos. Es lo que menciona Pedro en este versículo 3. Ahora, hay una recompensa interesante en el versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, de quien deberíamos estar aprendiendo siempre de cómo ser y cómo guiar a estas vidas, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesús, van a recibir una corona incorruptible, van a recibir la corona incorruptible de gloria por haber hecho un buen trabajo, apacentando, cuidando, dando una buena comida, cuidando de que estas personas puedan acercarse a Dios incluso en momentos complicados como los que estamos pasando en este tiempo. Hay una gran recompensa por el trabajo que hay dentro del liderazgo de una congregación, y es el hecho de recibir una corona incorruptible. Incorruptible, obviamente, los jovencitas conocen algo que no se echa a perder, una corona incorruptible de gloria. Terminemos, por favor, esta noche con el versículo 5, porque nos cae cabalito para nosotros. Versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Pues ya nos gusta esa palabra, ¿no? Bueno, ya. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta parte toca a los jóvenes, está diciendo Pedro. ¿Qué relación tiene los ancianos con los jóvenes? ¿Será que Pedro tuvo una visión de la iglesia cristiana cabereña en este tiempo y se animó a escribir todo esto? ¿O será que viene a ser una especie de situación recurrente de generación en generación en que el liderazgo muchas veces es confrontado de una manera directa o incómoda, digamos así, por los jóvenes? Porque habla a los jóvenes, le dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Es decir, ténganlo como la autoridad que son. Sujetarse, se ha hablado esto en capítulos iniciales, de estar sujetos implica una actitud voluntaria. Yo me sujeto de algo, yo me agarro de algo y me mantengo ahí. Así que a los jóvenes le está diciendo, estén sujetos, agárrense de esa autoridad de los ancianos, sujétense a ellos, hagan ese trabajo de estar sujetos, hagan el trabajo voluntario de sujetarse a ellos. Y además habla y dice, y además entre todos ustedes sean sumisos unos a otros. Esto de estar sumisos implica humildad, que es lo que a continuación especifica Pedro, porque dice, estén sumisos unos a otros entre ustedes, estando sujetos a los ancianos, revestidos de humildad. Me llamó la atención esta palabra de revestidos y me puse a buscar, y revestirse es tener una ropa adicional a la que ya tenemos para adornar mejor la ropa. Así que me animé a pensar, quizás las damas son más
son más propensas a revestirse, ¿no? Ponerse algo, pero además poner un detalle encima, no sé, una pereta, no sé qué se llama, pues las cosas que se ponen, chal, le dicen, no sé qué más, que igual es mantilla, creo, es lo mismo, pero suena más finito decir chal. No sé, los varones, ¿con qué nos revestimos? ¿Una corbata? Bueno, la idea es, revestirse implica ponerse algo encima de la ropa que ya tenemos para adornarnos aún mejor. Así que Pedro usa esta palabra, creo yo, de una manera muy inteligente, porque le dice, de la forma que ya son, ya como son, revístanse de humildad. ¿Quién eres? ¿Quién sos? ¿Sos estudiante? ¿Trabajas, no sé, eres albañil? ¿Eres profesor? ¿Qué más hay? ¿Eres? Además de lo que eres, agarra la humildad y póntela encima otra vez para adornarte de la manera que debe ser. Revestirse de humildad. Y da una razón. Pedro dice, ¿saben por qué digo esto? Pedro implica, agarrando la idea de humildad, dice, ¿saben por qué digo esto? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. ¿Quién es el soberbio? El soberbio es aquella persona que mira por encima del hombro a los demás, que menosprecia la opinión de los demás y le da mucha más validez, relevancia e importancia a la opinión suya. El soberbio mira con menosprecio a las otras personas. Así que Dios resiste a esta clase de personas, pero da gracia a los humildes. Para reforzar esta parte, leamos 4 versículos, por favor, donde habla de una manera similar esta parte. Salmos 138, 6. Salmos 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejitos. Él atiende al que tiene humildad, ¿ya? Pero al que es altivo, es decir, al que es hecho el bueno, no sé qué otro sinónimo puedo usar, pero al altivo lo mira de lejos, no quiere acercarse mucho. Proverbios 3:34, por favor. Reforzando más la excusa de Pedro de decir revestirnos con humildad. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Van a tener recompensa. Los escarnecedores son los que se burlan de los demás para ser realzados ellos mismos. Mateo capítulo 23, verso 12. Mateo 23, 12 habla algo similar. Dice, porque el que se enaltece va a ser humillado y el que se humilla será enaltecido. Un resultado inverso a lo que se busca, ¿no? El que quiere hacerse el bueno va a terminar humillado, pero el que se humilla a sí mismo será enaltecido en su momento. Y Santiago 4:6 se repite nuevamente la misma frase, esta vez usado por Santiago, que dice, él da mayor gracia, por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia al que se humilla, al que es humilde. La humildad no es la forma de vestirse, la humildad
no es, no es una situación económica, no es ni siquiera algo relacionado en la casa donde vivimos. La humildad tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una forma de vida, tiene que ver con la manera en que yo trato a los demás, cómo es que yo hago vida social con las otras personas y cuanto más con los hermanos de nuestra iglesia. Bueno, hasta aquí nomás le meteremos esta noche. El próximo viernes finalizamos esta parte de Primera Pedro y vamos a ver algunos otros detalles ya preparándonos para el subsiguiente viernes donde vamos a tener un remate de todo esto. Dios les bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias, hermano Willy. Gracias por el mensaje. Bien, antes de despedirnos, vamos a dar una última canción. Fuerte Dios, dice la canción. Acompáñame a cantar ahí. Señor, siempre reinarás, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti, yo te exalto. Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, fuerte Dios, consolador, si tiene paz, Señor. El Señor siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí. La creación canta de ti, yo te exalto. Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí. La creación canta de ti, yo te exalto. Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Padre mío, Padre Santo, agradecerte, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder, Señor, presentarnos ante ti, Señor, poder cantarte alabanza, Señor. Gracias por el mensaje de esta noche. Te pido que tú guardes y bendiga a todos mis hermanos, Señor, que están conectados por este medio, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.